y todos somos defensores del pueblo. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. Todas y todos somos defensores del pueblo. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. Todas y todos somos defensores del pueblo. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. Todas y todos somos defensores del pueblo. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. Todas y todos somos defensores del pueblo. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. A agradecerles. Vamos a dar inicio a la presentación del Informe Defensoral Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad. Queremos iniciar esta actividad saludando a las autoridades que se encuentran con nosotros. Agradecemos la presencia de nuestra máxima autoridad defensorial, el Defensor del Pueblo, el doctor Pedro Francisco Callisayaro. De igual manera, agradecemos la presencia del Coordinador General de Proyecto Mundo Bolivia, el señor Abraham Colque Jiménez, como de cada uno de ustedes que se encuentran con nosotros. Antes de iniciar la jornada, vamos a detallar cómo se realizará. Vamos a dar inicialmente la presentación del Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad y lanzamiento del concurso de periodismo
para comunicadores a cargo del Defensor del Pueblo. Posteriormente tendremos inicio del conversatorio sobre el mismo tema y diagnóstico que se ha realizado, y paralelamente al finalizar estos dos se realizará una conferencia de prensa en nuestro salón conjunto. Para iniciar, tendremos la presentación del Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad a cargo del Defensor del Pueblo, el doctor Pedro Francisco Calizaya Haro. Gracias, Defensor. Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar presente en la presentación de este informe. Me sumo a las menciones de los invitados que están presentes acá, agradeciendo nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes este informe. De 32.035 privados de libertad que constituían la población penitenciaria hasta diciembre del 2024, el 58,7% de estas personas estaban con situación de detención preventiva. Y este dato ya que denota el uso desproporcionado de esta medida, se radicaliza muchísimo más en el caso de los jóvenes, porque de los 7.202 jóvenes privados de libertad hasta diciembre del 2024, el 75,65% estaba en la condición de detenido preventivo. Este dato realmente llama la atención y es emergente de este informe. Quiero compartir con ustedes este informe denominado Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad, que es el trabajo que ha realizado la Defensoría del Pueblo a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Este trabajo ha sido realizado entre el mes de febrero y junio de este año 2025, con datos a fecha de corte de diciembre del 2024, asumiendo un grupo etario poblacional entre 18 a 28 años de edad, ¿no?, de personas privadas de libertad, emergentes de la visita de 17 centros penitenciarios rurales y urbanos en los 9 departamentos. Se han aplicado 284 encuestas y 46 entrevistas semiestructuradas, y tiene la finalidad, el objetivo de develar, ¿no?, profundizar las condiciones de vida, situación jurídica, acceso a la salud y educación, oportunidades laborales y posibilidades de reinserción social, particularmente, reitero, de este grupo etario de 18 a 28 años de edad, es decir, de los jóvenes. Se ha utilizado, obviamente, como un referente normativo, no solamente la normativa nacional, sino también la normativa internacional, como las reglas de Mandela, que en sus reglas 96, 98, 103, relievan la importancia de la rehabilitación, la implementación de programas de formación laboral y trabajo remunerado, para que los jóvenes, particularmente de estas edades, puedan contar con una posibilidad de reinserción social real. Y pues se ha hecho una comparación a partir de estos referentes normativos. ¿Qué datos tenemos que salen de este informe, de este diagnóstico? Que tenemos, lo que hace un minuto les decía, hasta diciembre del 2024, 32.035 personas privadas de libertad, con un 58,7% de población con detención preventiva. Y sin embargo, por el otro lado, en el otro extremo a la derecha, ustedes pueden ver a jóvenes entre 18 y 28 años en una cantidad de 9.520
9.520 privados de libertad, de los cuales, ¿no es cierto?, 7.202 jóvenes están con detención preventiva, lo que constituye el 65%. En otras palabras, el impacto de la detención preventiva en este grupo poblacional de jóvenes es de mayor entidad. Es decir, la detención preventiva se utiliza más en este grupo poblacional de jóvenes. Esto también implica, a su vez, que haya una sobrepoblación, un hacinamiento de hasta el 117% en centros urbanos y 65% en centros rurales. El uso desproporcionado de la detención preventiva rompe con el principio de excepcionalidad de la detención preventiva como un mecanismo procesal. La detención preventiva simplemente debe ser usada para asegurar la presencia de una persona a efectos de un proceso. Si no, de lo contrario, se constituye en una pena anticipada. Y como vamos a ver posteriormente, hay mucha de esta población juvenil que está más de 24 meses detenido preventivamente, que es el límite que el propio Código Procesal de Procedimiento Penal y la Ley 1173 establecen como marco para la duración de una detención preventiva. Obviamente para nosotros es importante, a partir de este informe, hacer una caracterización de esa juventud, de esos jóvenes privados de libertad, cuántos son, de qué contextos vienen, luego las condiciones de vida en los centros de privación de libertad y finalmente la educación y trabajo en los centros penitenciarios. En ese contexto nosotros podemos ver que en la mayoría de los casos de los jóvenes entrevistados se tiene que estos provienen de un ámbito, de un entorno de pobreza, de exclusión, y de ahí, fíjense, si ustedes pueden ver el cuadro que está al lado derecho, van a ver la recurrencia en la tipología delictiva, y existe una mayor cantidad de casos que están justamente procesados por robo y robo agravado y por la ley 1008. Esto implica que en el caso de los delitos patrimoniales, por ejemplo, por el tema de los entornos de pobreza y exclusión de los cuales provienen, entonces hay un énfasis en la precariedad de las condiciones socioeconómicas que se traducen justamente en esta situación de incidencia en los delitos patrimoniales. Y en el caso de la ley 1008 también surge una interrogante si se está criminalizando o no al tema de los consumidores o a los microtraficantes, ¿no? Es decir, que hay necesidad de mirar con mucho detalle, con mucha reflexión, esta situación. Fíjense, de los jóvenes encuestados, el 73,59% vivía con menos de 2.500 bolivianos mensuales, el 8,80% no tenía ingresos, y en el tema de educación el 60,92% cursó hasta la secundaria y el 15,14% solo primaria. Son datos muy importantes que denotan también la posibilidad de hacer una conexión con la recurrencia de la tipología delictiva. ¿Cuáles son las fallas que nosotros entendemos que se van acumulando desde el propio esquema protectivo del Estado? Porque no se olviden que hay, por ejemplo, situaciones de jóvenes que en la adolescencia o en la propia niñez han estado bajo la custodia del Estado, en centros de acogida, en centros de reinserción social, etc. Y ahí se tiene que el 14% de estos jóvenes encuestados ya estuvieron en recintos penitenciarios antes. El 10% de los jóvenes entrevistados estuvo en centros de reinserción social
para adolescentes y el 7% estuvo en hogares de niños, incluso desde edades muy tempranas. Entonces, esto invita a reflexionar cuál es la eficacia, cuáles son los resultados de la atención de toda esta institucionalidad que desde niños, adolescentes y jóvenes está presente atendiendo justamente estos casos de estos jóvenes que ahora están en centros centros penales, ¿no? En cuanto a la detención preventiva y vulnerabilidades múltiples, antes de ingresar a esto es bueno también hacer una mención a la defensa técnica. Llama la atención de que la mayoría de estos casos jóvenes encuestados asumen que vienen de entornos de pobreza y exclusión, pero solamente el 23% indica que no tiene abogado y el 57% indica que dentro de los que tienen abogado es el que tiene un abogado particular, es decir, que con toda la precariedad económica, ¿no? Tienen una asistencia particular y no así del servicio de defensa pública, ¿no? Que es en menor porcentaje. Entonces, esto podría explicarse también a través de la desconfianza u otro componente del servicio mismo que se está prestando a estos jóvenes. Decíamos que existe una afectación desproporcional de este grupo de jóvenes porque el 75,65% se encuentra bajo detención preventiva, ¿no es cierto?, en esa situación, y lo que hace un minuto decía, el 34,03% supera el límite máximo de detención, que son los 24 meses que nuestra normativa procesal penal establece como límite. Hay una cantidad que ustedes pueden ver en el cuadro que está a la derecha, con una incidencia en el eje central, ¿no?, de detenidos preventivos en la segunda columna y sentenciados en la tercera, pero la mayor población está en el eje central. En cuanto a las condiciones, de la detención preventiva y otras vulnerabilidades que se dan, pues es importante entender que este informe tiene un enfoque interseccional, es decir, lo que trata es de cruzar factores como género generacional, condición migratoria, la situación de salud o maternidad, como factores que profundizan la desigualdad en la vivencia en los centros penitenciarios. Y en esa lógica nosotros podemos ver, por ejemplo, que el 35,45% pues de esta población pertenece a una población indígena, originaria, campesina, se autoidentifica en esa lógica, y hay también, se ha visto de las verificaciones, a 139 niños de 0 a 6 años que acompañan a sus madres que están dentro de los penales, ¿no? Santa Cruz tiene el mayor número de niños que están en estos centros. En el caso de jóvenes extranjeros se ha detectado a 347 casos, el 3,65% de esa población, y generalmente tienen un origen de Brasil, Venezuela, Perú y Colombia. Y en el caso de la comunidad LGBTIQ+, se han identificado 179 jóvenes que constituyen el 1,88% de esta población. Entonces, es muy importante también el otro dato que está en el cuadro, en la anterior, por favor, el otro cuadro de la cantidad de jóvenes embarazadas en recintos penitenciarios a nivel nacional. Se han detectado 35 casos a nivel nacional en los distintos recintos penitenciarios.
Reitero, esta mirada interseccional lo que nos permite es concluir que en base a todos estos factores se pueden agravar estas desigualdades en el tratamiento a este grupo poblacional. En cuanto a educación, trabajo y formación laboral, sin duda hay, pese a que entendemos que el ámbito educativo es de alta importancia en un proceso de reinserción, la oferta educativa, como decimos acá en la diapositiva, es muy limitada y carece de programas estructurados para jóvenes. Fíjense que de acuerdo con el informe de la propia Dirección General del Régimen Penitenciario, en solo 3 departamentos se cuenta con infraestructura para cursos humanísticos y en solo 2 para cursos universitarios. Y en muchos de los casos, los ambientes destinados para aulas no tienen esa finalidad, ese uso exclusivo, sino que están utilizados como dormitorios algunas veces, otras veces para hacer otro tipo de actividades. Entonces no hay, y esto también lo que hace es, lo que constituye es generar situaciones de precariedad de aire, luz, bueno, y una serie de situaciones que están claramente descritas en este informe y que hacen que esta oferta educativa tenga, por ejemplo, desde la perspectiva de infraestructura, serias limitaciones. En cuanto al trabajo y formación laboral, el 88% de los jóvenes no está conforme con las oportunidades laborales, el 12,94% está en programas de formación, menciona, y el 31% no realiza ninguna actividad laboral. Y cuando hay estas actividades laborales, estas están vinculadas a oficios básicos con una planificación institucional y dependencia de apoyo externo también. Como vamos a ver posteriormente, el hecho de que se entienda que están en un programa, ¿no es cierto?, un programa laboral, no necesariamente es algo óptimo, porque en muchos casos son temas muy ocasionales, no planificados y no tienen una perspectiva de calidad, ¿no? En cuanto a la salud y alimentación, definitivamente estamos con un déficit crítico, como lo decimos acá, porque todo el sistema penitenciario cuenta con 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 22 psicólogos para más de 32,000 privados de libertad a nivel general. Y esto limita gravemente la atención médica, el servicio de salud. En el tema alimentario tenemos similar situación. Hoy en día, en estos momentos, estamos viviendo situaciones alarmantes con el tema de los prediarios, porque existen serias dificultades de los gobiernos departamentales en el pago continuo y oportuno de estos prediarios, ya que tienen inclusive de entre 3 a 4 meses de demora en el pago, y esto permanentemente está generando una conflictividad en todos los departamentos. Y en el tema del agua, si bien es cierto que hay un porcentaje importante de irregularidad de acceso al agua, hoy estamos viviendo, recientemente hemos tenido también nosotros un caso de un centro en el que se tiene restringido el acceso al agua potable en un 25%. Están, por ejemplo, El Abra, Riberalta, Mocoví, Uncía, Padilla, Tarabuco, que son los penales que tienen dificultades de acceso al agua, y esto definitivamente es una situación lacerante para la población penitenciaria. En el tema del sistema progresivo y de inserción social, fíjense ustedes que en la encuesta es muy llamativa, porque el 50,27% afirmaron que no se encontraban en ninguna etapa del sistema progresivo. O sea, nuestro sistema penal, ¿no es cierto?, asume la ejecución de la pena a través de ciertas etapas, a eso se llama la progresividad.
Y pues este 50,27% asume que no está en ninguna etapa. El 28,96% que está en la primera etapa, el 15,30% en la segunda etapa, etcétera, ¿no? Pero este grueso no tiene esta posibilidad, y esto hace que la implementación del sistema progresivo en el caso de los jóvenes sea deficiente y que se obstaculice también el acceso a los beneficios que puedan tener. Y lo propio acontece con la reinserción, con los planes y el sistema progresivo para la reinserción social, ¿no? Porque el 41% dice haber participado en un programa de reinserción, asume que lo han hecho, pero como decíamos hace un minuto, hay que analizar la duración, la calidad, la pertinencia, el enfoque metodológico, porque muchas de las actividades que se consideran como reinserción social son actividades aisladas, no son continuas, no son programadas, no tienen un impacto real en este proceso de reinserción para los jóvenes. Entonces, hay una falta del sistema progresivo aplicado adecuadamente que impide una preparación psicosocial y laboral de los jóvenes para una vida post-penitenciaria, ¿no? Entonces, esto puede provocar a su vez un nivel alto de reincidencia. Un otro tema que es también muy importante es el vinculado a la seguridad y violencia en los centros penitenciarios. Siguiente, por favor. Ahí de la encuesta realizada se entiende, se tiene el dato de que el 51,4% de los jóvenes fue víctima de malos tratos, 43% por otras personas privadas de libertad y el 6% por policías. En el tema de inseguridad, el 78,2% se siente inseguro dentro del centro. Y el otro dato que realmente es importante y no se puede naturalizar, recientemente hemos tenido problemas en un penal en Tarija, que es el derecho de piso. El 61,3% pagó derecho de piso al ingresar y el 49,3% reporta el hecho de cobros en forma permanente. Como verán, este es un escenario muy lamentable, muy lacerante, muy difícil para la población joven, con mayor impacto por el uso mayor de la detención preventiva, por las condiciones en las que vive en los centros penitenciarios y las dificultades que tiene en el proceso de reinserción social, porque no hay una aplicación efectiva de este sistema progresivo y tampoco hay las condiciones para que estos jóvenes puedan efectivamente tener un momento post-penitenciario adecuado. De hecho, acá vienen las recomendaciones clave, ¿no? Como decimos, en el tema de educación y capacitación, corresponde que el Ministerio de Educación mejore la educación al interior de los centros penitenciarios, al igual que el Ministerio de Trabajo cree programas laborales, técnicos que respondan a la demanda del mercado. En el tema de justicia y régimen penitenciario, el Tribunal Supremo de Justicia debe reducir la detención preventiva excesiva en jóvenes, en particular emergente de la mirada que estamos traduciendo a partir de este informe. Más del 75% de privados de libertad jóvenes son detenidos preventivos. Y lo propio al SEPDEP, al Servicio Plurinacional de Defensa Pública, garantizar la defensa legal adecuada y, por supuesto, a la Dirección General de Régimen Penitenciario, mejorar la calidad de la aplicación del sistema progresivo. En el tema de salud, corresponde a la instancia que es el Ministerio de Salud crear programas de atención especializada con personal suficiente para la atención a casos de drogodependencia, discapacidad, enfermedad crónica, que como hemos visto, las limitaciones del personal médico, ¿no es cierto?, puede generar también limitaciones a su vez en cuanto a
rehabilitación y la reinserción posterior, ¿no? ¿Cuáles son los puntos nodales que creemos nosotros que hay que asumirlos como parte de una reflexión que avance a la reforma integral? Está primero reorganizar el tema de las responsabilidades en el sistema penitenciario, porque la división que existe, la asignación de competencias entre el gobierno nacional, departamental y municipal, en este caso tiene serios problemas en cuanto a la alimentación, la otorgación de los prediarios, y esto está generando a su vez una serie de problemas al interior de cada centro penitenciario, ¿no? Entonces, esto es importante reflexionarlo, al igual que el cumplimiento estricto, como es el tema de la separación de detenidos preventivos, personas con condena, o buscar alternativas al encarcelamiento, efectivizar los programas de reinserción social. Son escenarios, son ejes que hay que discutirlos urgentemente, porque estamos ingresando y estamos en una situación peligrosa en la que los centros penitenciarios, bajo la lógica de utilizarse la detención preventiva en forma desproporcionada, en forma desmesurada, se están convirtiendo en lugares, depósitos de seres humanos. Y esto no puede naturalizarse, esto no puede convertirse en una situación común y corriente. Es importante que todos actuemos desde la sociedad civil, desde las instituciones del Estado, a través de sus competencias, en generar esta solución a partir de estos ejes reflexivos también que son importantes, además de otros. Yo quiero culminar agradeciendo a Proyecto Mundo por ayudarnos a la publicación, la difusión de este informe, también a Proyecto Mundo y al servicio de Liechtenstein para el desarrollo, que son los coauspiciantes de una convocatoria a un concurso nacional de periodismo y derechos humanos que tiene como categorías la prensa escrita, radio, televisión, pero fundamentalmente tiene como ejes temáticos la juventud privada de libertad, educación, salud y derechos fundamentales, reinserción social, empleo y oportunidades, mujeres privadas de libertad, maternidad, violencia y discriminación, y otros ejes temáticos que tienen que ver justamente con esta situación que acabamos de ver en el informe, este diagnóstico que tiene que ver con la población juvenil en centros penitenciarios. Muchas gracias por hacer este emprendimiento de sensibilización también con la propia población, y reitero la necesidad de que podamos actuar en forma conjunta para que no se vea los centros penitenciarios, como lo decíamos, lugares donde se abandonen a los seres humanos sin ninguna asistencia posterior a su externalización también de estos centros penitenciarios. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de la Defensoría del Pueblo, y el compromiso, el voto de seguir luchando, asumiendo acciones para mejorar esta situación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Defensor del Pueblo y la presentación. Vamos a, por favor, invitarle al defensor a la parte delantera para hacer entrega del informe defensorial. Vamos a pedir que nos pueda acompañar para la entrega el director general del régimen penitenciario, como también el coordinador general de Proyecto Mundo, a quienes les hará entrega del informe defensorial. Por favor, coordinador general de Proyecto Mundo, adelante. De igual manera, pedimos por favor nos pueda acompañar el director general del régimen penitenciario, el señor Juan Carlos Limpias Esprella. Muchas gracias. Adelante, por favor.
A continuación vamos a dar inicio al conversatorio diagnóstico nacional de población juvenil privada de libertad, por lo cual vamos a invitar al jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el doctor Juan Luis Ledesma Vargas, por favor que pueda pasar adelante, quien será el moderador de la actividad. De igual manera, pedir que nos puedan acompañar el director general del régimen penitenciario, el señor Juan Carlos Limpias Esprella, y también el señor coordinador general de Proyecto Mundo, Abraham Colque Jiménez. Adelante, por favor. Adelante. Está bien. Muy buenos días y nuevamente agradecidos por la presencia del director general del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, y de Abraham Colque, el coordinador de Proyecto Mundo. Lo que vamos a hacer en estos minutos, son breves minutos, una actividad va a ser corta pero necesaria, es reflexionar un poco acerca de los puntos más preocupantes de este informe y también encaminados y vistos a escuchar también al público presente si tuvieran alguna inquietud y reflexionar sobre cómo se tiene que continuar con la administración penitenciaria, ¿no? Sabemos que hay avances, pero también tenemos puntos que todavía necesitan mucho por andar. En ese sentido, yo voy a hacer algunas preguntas acá a los invitados y luego dejaría el espacio para alguna pregunta del público. Primero, la primera pregunta está dirigida para el director del régimen penitenciario. Ayer, 28 de agosto, los medios de prensa informaban que se planteó una reunión en el Tribunal Departamental de Justicia. En esta reunión, donde estaba presente el Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía General, la Dirección General del Régimen, se acordó una agenda de trabajo en este sentido de revisión de los plazos procesales, ¿no?, de la detención preventiva. Entonces, en la prensa se señalaba textualmente: esta reunión y esta agenda es a objeto de descongestionar los recintos penitenciarios a través de salidas alternativas. Esto, y bueno, se parece mucho a las jornadas de descongestionamiento, pero ¿qué podría comentarnos, señor director, un poco más sobre esta agenda de trabajo y si considera que existen las condiciones que realmente permitan bajar la cantidad de detenidos preventivos, especialmente en este alto porcentaje de afectación a los jóvenes, ¿no?, que es más alto que el general? ¿Cree que están dadas las condiciones o va a ser muy difícil avanzar en este sentido? Por favor, revolvemos. Muchas gracias. Primero, agradecidos por la invitación a nuestro defensor del pueblo, Pedro Carizaya. Darle también la bienvenida a nuestra presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, la doctora Margot Pérez, en la que hemos encontrado eco respecto al trabajo que vamos a desarrollar. No puedo dejar pasar desapercibido que cuando hablamos de población juvenil, no se puede hablar de instituciones y también de personas. Instituciones como Proyecto Mundo, que ha iniciado el primer centro de jóvenes en Calauma, de personas, de no dejar de hablar del padre Ricardo Yavarini, quien ha sido el impulsor prácticamente desde la piedra fundamental de este centro, que era el ejemplo en toda Bolivia, que tenía que desarrollarse en todos los centros penitenciarios, y un reto que no hemos podido hasta la fecha asumir como administración penitenciaria ni como Estado. Entonces, mi reconocimiento siempre a las instituciones, pero también a las personas que hacen mucho el trabajo, y Ricardo actualmente sigue trabajando, impulsando. Respecto a la pregunta que hacían, sí, ha habido una reunión muy importante, porque La Paz, de alguna manera, siempre como sede de gobierno, pero también es la que da directrices a nivel nacional, y hemos podido coordinar con justamente la doctora Margot Pérez, presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien ha hecho una convocatoria inmediata, no ha esperado tiempo, después de la llamada ha hecho la convocatoria, y obviamente ahí ha estado también la Fiscalía Departamental, vocales del Tribunal Departamental de Justicia, donde han salido ideas para poder trabajar y materializar este instructivo, pero más allá de eso también ver la información que es importante para nosotros. El régimen penitenciario maneja
más de 18.500 privados de libertad que están en detención preventiva de 33.000 que tenemos a nivel nacional, más de 11.000 privados de libertad que están más de un año en detención preventiva, 7.000 privados de libertad que están más de 2 años en detención preventiva y cerca de 4.500 privados de libertad que están más de 3 años, estamos hablando de 3, 4, 5, 6 años en detención preventiva, y cabalmente el trabajo de coordinación establece ver qué personas son, qué delitos son por los que están detenidos aún, y obviamente tomar las acciones correspondientes. El tribunal también ya ha hecho las instrucciones correspondientes o los instructivos correspondientes a los jueces, y obviamente con toda esa información lo que pretendemos es hacer jornadas dinámicas para poder trabajar. Obviamente a este trabajo tiene que estar la Defensoría del Pueblo, que es la institución que tutela, vigila, supervisa también todo lo que concierne a los derechos humanos. Nosotros habíamos hablado con la doctora, estamos abiertos a todas las instituciones que quieran aportar también propositivamente a este trabajo que vamos a realizarlo, ¿no? La prensa me preguntaba, ¿ya ha salido así de manera pronta como Camacho, Áñez, algún otro privado de libertad? Les digo, no, estamos trabajando en toda esta información, porque es la información la que ha hecho que el Estado boliviano vulnere los derechos de las personas privadas de libertad. Es el Estado mismo, a falta de una organización que establece la normativa de la interoperabilidad, que todavía la información no nos permite avanzar. Pero bueno, este gran inicio, y ayer hemos estado en la ciudad de Sucre también, reunidos con el presidente del Consejo de la Magistratura, magistrados también del Consejo, que tienen toda la predisposición bajo lo que hemos trabajado con el Departamento de la Paz, de blindar a nuestros jueces a la decisión que vayan a tomar y no entre en la censura como se hace generalmente con la detención preventiva. Yo estoy muy esperanzado respecto al trabajo que se puede realizar. Hay predisposición de las autoridades judiciales, hay predisposición del Ministerio Público, y esa predisposición va a hacer que nosotros asumamos también como administración penitenciaria con los nombres, con las cifras, con los datos que podamos aportar, porque estamos en una emergencia penitenciaria. Solamente para que conozcan las personas presentes, hace 3 años, vamos a decirlo, no más y un poquito más, teníamos 17.500 privados de libertad. Hoy tengo 33.000. Imagínense en tan corto tiempo. Nunca en la historia de las cárceles, en los años que llevo, que son muchos, habíamos tenido un crecimiento tan desproporcional de la población privada de libertad. En ese entendido, hay que buscar alternativas. Tenemos que trabajar este primer inicio que estamos dando de coordinación entre las instituciones, porque ya no estamos como Estado para apuntarnos con el dedo de quién culpa es, sino tenemos la responsabilidad de sentarnos maduramente y asumir la corresponsabilidad todas las instituciones. Y de ahí en adelante también será pues muestra para que podamos tocar temas tan sensibles como el uso discrecional de la detención preventiva, que nos observa la CIDH, y en las observaciones seguramente del SPT, del Subcomité contra la Violencia y Tortura, seguramente va a tocar lo mismo. Bolivia está observada por el tema de la detención preventiva, pero con toda esa predisposición que se está dando y los lineamientos, yo creo que vamos a encontrar nuevas alternativas. Muchas gracias. Para Abraham, por favor. Proyecto Mundo es una institución que tiene también larga trayectoria en materia penitenciaria. Hemos visto en este estudio que el 88% de los jóvenes encuestados en el rango etario estudiado no está satisfecho con las condiciones laborales, con las oportunidades de trabajo. Evidentemente, la investigación mostraba que prácticamente son iniciativas privadas, particulares de ellos, iniciativas o estrategias prácticamente de supervivencia. Desde la experiencia, Proyecto Mundo y otras organizaciones de sociedad civil han avanzado conjuntamente con régimen en programas de trabajo más estructurados que puedan plantear qué considerarías tú que se debe proyectar o cómo seguir en esa lógica de dar oportunidades de formación laboral
pero pensando en la sostenibilidad, en qué van a hacer después de salir de la cárcel. Por favor, si pudiéramos comentarnos. Bueno, muchísimas gracias. Igual quiero también saludar al defensor del pueblo, a la doctora Margot del tribunal que está presente acá. Están presentes autoridades también de las direcciones, ¿no?, del régimen penitenciario, las direcciones de los centros penitenciarios. Sí nos parece muy importante su presencia porque esta temática es vital no solamente para los centros, para la sociedad boliviana, también para las autoridades públicas, no el Estado. El tema de producción, el tema de formación, capacitación técnica para la producción, está muy vinculado a lo que esperamos como objetivo central de todo el sistema penitenciario, que es la reinserción social y laboral. Las investigaciones que se han hecho a nivel mundial sobre cuáles son los puntos fuertes para una reinserción social apuntan que una reinserción laboral realmente puede disuadir de la comisión de delitos, puede encaminar a la persona ya a reinsertarse socialmente, conseguir trabajo, generar emprendimiento, puede disuadir, puede ser uno de los mejores caminos, el camino más fuerte para que las personas se puedan reinsertar socialmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos encaminando todo este trabajo de formación, de capacitación técnica, producción en los centros penitenciarios? Los datos que ha ofrecido el defensor nos dan un panorama que creo que es importante tener en cuenta. La palabra que yo utilizaba para expresar lo que se está viviendo desde la perspectiva de los jóvenes en los centros penitenciarios en especie de capitalismo salvaje. ¿Qué quiero decir con esto? El que tiene más dinero, entonces tiene oportunidades de hacer emprendimientos, ¿no?, de generar, digamos, producción, y generalmente son personas adultas que tienen recursos. La pregunta es, ¿y los jóvenes? Los jóvenes entran, como ya lo expresaron también en el informe, como ayudantes, entran como mano de obra barata, entonces no logran generar emprendimientos productivos en los centros. Por eso nos parece importante la experiencia en Calauma, pero que también se están desarrollando en varios otros centros, de generar estos talleres, estos emprendimientos colectivos, cooperativos, que permiten, que dan posibilidad a los jóvenes para que puedan desarrollar su capacidad de emprendimiento. Un aspecto que quiero tomar, valorar y que no está tan visibilizado en todo el trabajo penitenciario es el rol que poco a poco durante estas décadas ha ido asumiendo los centros de educación alternativa. Tenemos centros de educación alternativa casi en todos los centros penitenciarios. Están formando, están capacitando en diferentes ramas técnicas. Lamentablemente no logran llegar todos a técnico superior, pero técnico básico, técnico auxiliar, algunos técnico medio, nos parece muy importante porque ¿qué están generando al lograr estas formaciones? Están logrando personas con capacidad para generar productos que pueden vender con valor agregado. Entonces, eso está modificando un poco los centros penitenciarios y nos parece muy importante visibilizar este trabajo. Pero no solamente visibilizar, sino potenciar y generar condiciones para que este trabajo, porque los centros de educación alternativa están todos los días. Son casi los únicos profesionales que al menos 3 días están con estas personas privadas de libertad, trabajando y formando día a día. Nos parece muy importante. Pero nos parece también que hay una tarea muy grande ya. La recomendación número 1 de este documento del Defensor del Pueblo es justamente al Ministerio de Educación, porque tiene que adecuar la formación al contexto de encierro. ¿Y qué es lo que pasa? A veces los profesores piensan que entran a un instituto como si estuvieran en cualquier otro lugar, digamos, entran, forman, hacen su curso y después salen. Pero ¿qué es del enfoque productivo de la capacitación técnica? La capacitación técnica debe generar un enfoque productivo. El eslogan
de todo el sistema educativo es educación productiva. Y también el régimen productivo tiene ese eslogan, centros penitenciarios productivos. Si tenemos ese eslogan, entonces el tema es cómo estamos articulando para generar, para modificar las capacidades productivas, no solamente de los jóvenes, sino de la población penitenciaria en Bolivia. Entonces, creo que hay que trabajar en contextualizar esta capacitación técnica para contexto de encierro e incorporar un elemento clave que son las habilidades blandas. Nos está formando, me parece muy importante, muchos de los delitos que cometen los jóvenes, por ejemplo, el tema de la violencia es por el mal manejo de las emociones, de sus competencias de comunicación, especialmente en varones. Muchos jóvenes que han estado viviendo en situación calle, por ejemplo, el trabajo cooperativo, el cuidado de los bienes, el respeto, digamos, a sus compañeros. Hay varias habilidades que en estos talleres se puedan emprender, que puedan ser muy útiles para su reinserción social futura. Entonces, parte del Proyecto Mundo está trabajando en este momento, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, estamos formando en empleabilidad y emprendimiento a todos los profesores de los centros de educación alternativa, ¿no? Mediante la UNEFCO. Entonces, se han generado módulos también porque nos parece muy importante generar esta capacidad, porque empleo es muy difícil de encontrar, no solamente para los jóvenes que están privados de libertad y que salen, sino para los propios jóvenes que están en libertad. Empleabilidad es bien complicado, pero emprendimiento sí, es posible. Y si ya han tenido experiencias de producción, experiencias de trabajo colaborativo, han desarrollado habilidades blandas en los centros penitenciarios, sus capacidades para generar emprendimientos afuera pues son mejores. Entonces nos parece muy importante esto. Y sí hay que destacar que lamentablemente, con el dato que dio Juan Carlos, los centros penitenciarios están cada vez más llenos. Calauma, con Ricardo, cuando inició el 2011, empezó con 28 jóvenes. Hoy día son más de 500 los que están ahí. Entonces, no es ese el ritmo de crecimiento en los otros centros, pero ya nos dijo el porcentaje es muy alto. San Sebastián, varones, tenemos nosotros algunos fondos para apoyar con los equipamientos de los centros, nuevas carreras técnicas. La pregunta es, ¿dónde lo vamos a hacer? Con la directora de obrajes, por ejemplo, estamos justamente viendo espacios, recuperando espacios, poniendo paredes. Nos faltan condiciones en los centros penitenciarios para generar estos espacios productivos. Entonces, queremos reinserción laboral, queremos capacitación productiva en los centros penitenciarios, entonces no llenemos las cárceles, no hacinemos las cárceles, no tengamos tantos detenidos, y especialmente jóvenes, más de 70% de los jóvenes que están en los centros de privación de libertad de manera preventiva. Eso le hace daño a aquellos que quisieran hacer un trabajo, que quisieran emprender, porque las condiciones ya no dan. Realmente es preocupante, pero creo que hay fortalezas, como les decía, el Ministerio de Educación, los centros de educación alternativa, las instituciones que están, de las organizaciones de la sociedad civil que están colaborando con los centros. Nos parece muy importante la presencia de las OSC, de otras entidades públicas también para esta tarea de capacitación técnica y laboral. Gracias. Muchas gracias. Y también resaltar lo que dices, la importancia, ¿no? de no llenar las cárceles, en sentido de que especialmente eso se ve en el caso de mujeres, donde el 40% está por temas del 2008, y ya haciendo el relevamiento, nos encontramos con casos por unos pocos gramos de marihuana. Entonces una mujer joven con unos gramos de marihuana, con una pipa artesanal que les han encontrado, no debería estar en una cárcel, sino en un programa de rehabilitación para drogodependientes. Incluso hemos visto casos como Defensoría, donde ciudadanos extranjeros, uruguayos, donde fumar marihuana es legal, han sido llevados a un centro de privación de libertad. Entonces hay esa necesidad de reflexionar, y por eso también, pero recuperando las palabras del director del régimen, que no es momento de señalarnos
y echar la culpa sino avanzar, y por eso también agradezco enormemente la presencia de la máxima autoridad de justicia del departamento, por supuesto el director general de Seguridad Penitenciaria y varias ONGs, la directora departamental del régimen. También una mención a la especialista doctora Ana Pavón, que es la especialista responsable principal de este informe. Gracias por su presencia. Y para entrar en un punto que consideramos fundamental, hablaba de esto es responsabilidad de todos nosotros. Entonces será el momento ya de sentarnos y dialogar quién hace qué y cómo mejoramos lo que hasta ahora avanza, especialmente también desde la perspectiva de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, que todo el mundo ponga su granito de arena para que avancemos en una lógica de construir o de que las cárceles funcionen cada vez mejor, pero en la sociedad misma tenga seguridad, esa certeza de que las cárceles funcionan, no para que uno llegue y salga nuevamente a delinquir y la gente se sienta insegura, sino que, como dice la Constitución, la cárcel, los centros penitenciarios es para rehabilitar y que salga con una nueva oportunidad. ¿Cómo vería, director, el tema de nuevamente discutir la responsabilidad de todos los niveles de gobierno y de todas las instituciones? Bien, cabalmente la reunión que hemos tenido con el Tribunal Departamental, hemos ido manejando bastantes alternativas. Se ha hablado de un indulto, que ya lo ha anunciado el ministro también ayer, en un centro penitenciario más abierto, más acorde a esta emergencia penitenciaria, que es una herramienta de deshacinar los centros penitenciarios. Necesitamos despoblar los centros penitenciarios para lograr el objetivo que tiene la administración penitenciaria, que es la reinserción social. No podemos tener reinserción social o hablar de reinserción social cuando estamos inaugurando una aula universitaria para que salgan nuevos profesionales y a la semana tengamos que cerrar el aula y volverla una catrera para que duerman los privados de libertad. Eso conlleva y son los colaterales del hacinamiento. Si bien hemos ido avanzando en algo de infraestructura, pero es insuficiente todavía. Entonces también el nivel legislativo juega un papel importante. Tenemos una ley de tobilleras que está durmiendo el sueño de los justos. Ayer hemos estado con el magistrado Boris Arias también, que tiene toda la predisposición de una vez de resolver ese tema de la Asamblea y ver si esa ley de tobilleras es aceptada o rechazada para que nuevamente sufra el tratamiento en la Asamblea, sobre todo en la Cámara de Senado, para tener también una herramienta, que los jueces tengan una herramienta de, en vez de enviar a la cárcel, tenga una detención domiciliaria. De eso se trata una ley de tobilleras, donde tengamos alternativas, sigamos viendo y velando el espíritu de los años 2000 en la construcción del nuevo Código de Procedimiento Penal, donde el espíritu era que el privado de libertad se defienda en libertad. Excepcionalmente tenía que ir a un centro penitenciario, pero eso ha cambiado. Eso ya no estamos en debate de ese tema o de ese discurso repetitivo. La idea es tener y construir nuevas herramientas que ayuden al despoblamiento en esta emergencia penitenciaria. Y para eso, obviamente, creo que tenemos que seguir sumando instituciones. Si estamos bien ahora, el Ministerio Público y a la cabeza también del TDJ de La Paz, la doctora Margot Pérez, y régimen penitenciario, hay que sumar más. Los legisladores, las comisiones que manejan normativa, hay que cambiar la ley 2298. Ya es del año 2000, más de 23, 24 años que tiene esta ley, que ya está descontextualizada incluso con la Constitución Política del Estado del año 2009. Ya hay nuevos derechos en la Constitución y obviamente los derechos están de las personas privadas de libertad. Tenemos que poner acorde una ley y sumar instituciones. Para mí es importante porque a veces todos queremos lavarnos las manos desde una óptica diferente y tratar de justificar lo que está pasando. No es mi culpa, es culpa de él. No es mi culpa, es culpa de él. Y eso es lo que esa mezquindad un poco ha hecho que hoy en día estemos con 33,000 privados de libertad. Yo me acuerdo cuando empezó mi trabajo en la administración penitenciaria o en el tema penitenciario, teníamos 7,500
privados de libertad. Imagínense cuánto ha ido creciendo, sobre todo en este último tiempo. Entonces, ahí yo creo que es importante seguir sumando estos esfuerzos, debatir los problemas. Se tiene que abrir el debate interinstitucional para resolver, porque solamente con buenas intenciones, como decimos, tal vez muy poco vayamos a avanzar. Tenemos nosotros como Administración Penitenciaria Normativa que ya da una corresponsabilidad a los gobiernos subnacionales respecto a la infraestructura que se necesita resolver en los centros penitenciarios. Abraham decía, queremos hacer cosas, pero no se generan los espacios. Esos espacios tenemos que generarlos no solamente con el despoblamiento, sino con lo que establece la normativa, la Ley 264, Ley de Seguridad Ciudadana del año 2002. Imagínense, estamos en 13 años de esta normativa y los gobiernos subnacionales hasta ahora no asumen esa corresponsabilidad respecto a la infraestructura carcelaria, que es clara lo que dice la normativa. La tecnología, nos quejamos todo el tiempo de varias cosas y echamos la culpa a la policía, porque la policía es más fácil echarle a la seguridad penitenciaria de todo lo que pasa al interior de los centros, cuando son ellos los que tienen que estar un poco bandereando con la problemática, con el hacinamiento y tratando de buscar soluciones. Entonces, creo que ya, vuelvo a repetir, no es momento de criticarnos, es momento de tomar acciones, y en esa proactividad vamos a seguir haciendo los esfuerzos como administración penitenciaria. Ya están sumándose la pastoral carcelaria. Ricardo representa la pastoral carcelaria y creo que eso es importante. La pastoral carcelaria en los años 2000 tenía un protagonismo muy importante a nivel del sistema carcelario en Bolivia. Tenía datos más perfectos que el régimen penitenciario en aquellos años, ¿no? Y el protagonismo era siempre buscar la humanización de las cárceles, no vernos diferentes. Por eso creo que tenemos que seguir abriendo las puertas de adentro y dejar que esa cajita oculta del Estado se abra. Porque si no la abrimos y seguimos teniéndola escondida, vamos a seguir viendo simplemente superficialmente los problemas que hay, pero no lo que establecía Abraham y decía, resaltamos que tengamos SEAs de educación. Los pilares fundamentales de la reinserción social siempre van a estar ahí marcadas, como la educación, el trabajo que hacía referencia Abraham respecto a tener también una necesidad desde los muros, desde las rejas, porque hay familias detrás de cada privado de libertad, porque hay vidas detrás de cada privado de libertad, y eso creo que es lo que nos tiene que motivar a seguir haciendo los esfuerzos. Ya. Un último tema de mi parte, Abraham, sí. Que un poco nos aparta un poquito de las cárceles propiamente dichas, pero que tiene una relación directa. Y estoy hablando de que en las entrevistas y encuestas que sacamos con los jóvenes que están ahora en centros penitenciarios, el 7% ya estuvo en centros de acogimiento para niños. Es decir, se puede decir que el Estado boliviano crió a ese muchacho que terminó cometiendo delitos. Entonces, es una llamada de atención para interpelar los diferentes niveles de gobierno, porque también el 10% estuvo en centros de reintegración que son dependientes de las gobernaciones, es decir, adolescentes en conflicto con la ley. Y bueno, 14% de los encuestados reincidieron ya en su mayoría de edad. Entonces, acá será necesario una interpelación general, ¿no?, para ver que ese ciclo de reincidencia se rompa. ¿Cómo considerarías qué estrategias consideras más importante para que esa reincidencia desde muchachos que son criados en centros de acogimiento no lleguen o no vayan por el camino de la delincuencia? Tremendo, esta pregunta, sí, nos tiene que hacer pensar sobre cómo estamos entendiendo y trabajando todo el tema de la prevención, ¿no? La prevención primaria, lo que pasa en las familias, cómo las familias están educando a los hijos, lo que hace el Estado para que sus ciudadanos, especialmente los niños, tengan
crezcan de manera cuidada, protegida. La prevención secundaria, que tiene que ver justamente cuando algunos adolescentes presentan algún tipo de conducta, entre comillas, antisocial, cuando ya algunos adolescentes están cometiendo delitos pequeños, leves, ¿qué se hace? ¿Cómo estamos atendiendo? Y finalmente la prevención terciaria, que es justamente esta, ¿no? La de trabajar con ya personas que han cometido delitos, para que no vuelvan a reincidir. Nuestro trabajo es justamente el evitar la reincidencia. En Calauma hemos trabajado con un instrumento que se llama el IGJ, que es el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes, que nos permitía ver los niveles de riesgo y los niveles de protección que cada joven tiene. Y hemos ido encontrando un dato súper interesante. El 60% de la población tenía niveles de riesgo bajo. Es decir, este instrumento lo que te mide es la posibilidad de reincidencia. Entonces, el 60% tenía niveles bajos, o sea, no va a volver a reincidir, porque tiene factores protectores muy altos. Pero hemos encontrado un 15% que sale del centro Calauma y va a cometer un delito. No digo al día siguiente, pero al mes, es decir, estamos seguros de que va a cometer un delito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenía en su formación pautas de control, tenía un consumo problemático de sustancias, tenía pares negativos, problemas de personalidad, conducta, creencias inadecuadas, es decir, es la suma. No hay un solo factor que te lleve a cometer delitos, sino cuando se suman factores. Entonces, este 15% es el que necesita una alta atención, porque este es el que te va a hacer un daño a la sociedad. Sale y va a cometer delito, está seguro que va a cometer delito. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo gestionamos justamente el trabajo con este 15%? Y a veces, en la dinámica de las escuelas lo vemos, ¿qué pasa con los adolescentes en prevención secundaria en las escuelas que cometen faltas? Entonces, una de las prácticas más comunes es apartarlo. Es decir, buscar, ahora ya no se puede retirarlo así directamente, ¿no? Se les invita a cambiar de colegio. Y entonces, o se les sanciona, es decir, sancionar, castigar, apartarlo, es la práctica más común en las unidades educativas con adolescentes que están cometiendo delitos. En los centros penitenciarios, un gran problema es la falta de profesionales. Este hacinamiento tan grande, una psicóloga, una trabajadora social para 500, 1000 personas, es decir, ¿cómo se puede generar atención? Entonces, a veces se suele trabajar con las personas que menos conflicto hacen, con las que hacen conflicto y necesitan atención, igual se los aparta, ¿no? Entonces, la contención, ¿no? A veces aislamiento. Entonces, creo que es importante una práctica, creo que en el sistema penal para adolescentes, del cual podemos aprender algunas cosas, hay un modo o una exigencia de la atención personalizada, y eso nos parece muy, muy importante. El conocer a las historias de cómo ha llegado a cometer delito son muy diversas de cada uno de ellas. En una entrevista con un joven que entró por robo, en una entrevista confidencial, de pronto ya empiezo a entender que me está hablando de una historia. Él se soñaba muchísimo con una novia, se soñaba muchísimo, y me empieza a hablar así, y entiendo que posiblemente una de las cosas que está en su cabeza es que ha cometido asesinato, pero ha entrado por robo. Entonces, es importante trabajar con cada una de las personas para ver cómo y qué es realmente lo que necesitan en términos de atención. Pero en estas condiciones en las que estamos llenos, con alto hacinamiento, ya realmente es muy difícil, y también con la estructura tan débil
del sistema, en este caso del régimen penitenciario, la debilidad del Estado, la cantidad de profesionales que tienen realmente muy difícil en estas condiciones. Y por eso me parece importante la presencia, el apoyo que pueden dar las universidades, las organizaciones de la sociedad civil. El trabajo de la reinserción social no puede ser solamente responsabilidad y tarea de la institución pública, régimen penitenciario. Sabemos que ya es una complicación. Está el director de seguridad penitenciaria y le agradezco y le saludo también. Es grave y es complicado todo el tema de seguridad, pero tan grave también, tan complicado es el tema de el trabajo que se tiene que hacer para atender a las personas y encaminar su proceso de reinserción social. Entonces, creo que si no hay participación de las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, vía pasantías, vía voluntariado, vía profesionales que puedan estar integrándose, apoyando el trabajo tan delicado, pero tan valioso de las psicólogas y las trabajadoras sociales en los centros penitenciarios, realmente va a ser muy, muy difícil atender a estas personas. Entonces, sí, hay que fortalecer. La única manera es fortalecer presupuestariamente, pero también hay que hacer un trabajo, y por eso también la convocatoria de este concurso, sensibilizar a la sociedad. Es decir, la sociedad piensa, cualquier situación, cárcel. La cárcel se piensa, no es decir, pateas un animalito, está mal, es realmente un daño, pero la solución no puede ser cárcel, la solución tiene que ser terapia para esta persona, otro tipo de atención. Entonces, si todo es, digamos, cárcel y privación de libertad, realmente la sociedad está generando una bomba de tiempo y está impidiendo una atención a este 15 o 16% de personas que realmente necesitan. Entonces, lo que decías, los datos que dabas, Juan, respecto al porcentaje de población que ya ha pasado, ya se ha institucionalizado, ya sea en hogares, ya sea en el centro de reintegración social, varones, en el sistema penal para adolescentes, y que pasa a los centros penitenciarios, es una debilidad del Estado. Pero cuando se quieren hacer leyes como, por ejemplo, modificar la 548, ampliar las penas a los adolescentes, básicamente estamos haciendo una locura, porque va a complicar las condiciones de atención a las personas privadas de libertad. Entonces, creo que hay que pensar como sociedad, pero también como profesionales de las entidades públicas, de realmente generar condiciones, nuevos programas, ¿no? Para los diferentes delitos que están apareciendo y que se están realizando en la sociedad. Muchas gracias. Ya para cerrar este evento, yo quisiera preguntar si hubiera algún aporte que quisieran realizar, alguna reflexión a todo el público presente. Si no, pasaríamos ya a agradecer la presencia de los invitados y del público y a concluir el evento. Si hubiera alguna consulta, por favor. Simplemente una cosa que ya ha salido en el debate, pero que me parece importante subrayar en la línea que decía también Abraham. A mí me parece que el sector privado de nuestra sociedad tiene que ser un actor fundamental. En Calauma, la alcaldía quería reestructurar todos los pupitres del municipio de Viacha, pero por cuestiones burocráticas, quiero la factura, quería una logística y todo, no se ha podido avanzar, cuando más bien creo que es importante que superemos estos obstáculos para que una empresa, una alcaldía, una institución privada pueda dar la posibilidad a muchos privados de libertad jóvenes acceder a un trabajo digno y una vez también en el postpenitenciario, el sector privado es un referente fundamental para dar trabajo
y oportunidades a los jóvenes, ¿no? Simplemente recalcar la importancia que el sector privado tiene que ser un sujeto fundamental en la reinserción. Muchas gracias. Muchas gracias, agradeciendo la participación de nuestros expositores, del director general del régimen penitenciario, el señor Juan Carlos Limpias, del coordinador general de Proyecto Mundo, el señor Abraham Colque, quien moderó la conversación y el diálogo, el jefe de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Luis Ledesma. Damos por concluido la presentación del Diagnóstico Nacional de la Población Juvenil Privada de Libertad, no sin antes mencionarle que el texto lo puedan encontrar de descarga gratuita a través de nuestras plataformas y página web para que puedan difundirlo también cada uno de ustedes. Muchas gracias. Construyamos la cultura de la paz y la unidad, reparando las rupturas, conviviendo en comunidad. Conquista tus derechos, con valor defiéndelos. Soñando un mundo nuevo, haz escuchar tu voz. Chicos y mayores, sin importar la edad, unen su voz sin distinciones, manos en diversidad. Vuélvete a nosotros y seremos una voz. Todas y todos somos defensores del pueblo. Aunque hoy suene a utopía, la igualdad universal, con la fuerza de Bolivia, el sueño será realidad. Preservando el medio ambiente, cuidaremos nuestro hogar. Defendamos a la tierra y su derecho a vivir. Y nadie. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia.